La otra cuestión, profesor. Usted mencionó el caso de Ucrania, y sabemos que el caso de Taiwán es muy serio para China. Pero la guerra de 12 días entre Irán e Israel creo que supuso un cambio enorme en Oriente Medio, o al menos en la percepción de los estados árabes. Antes de eso, realmente no lo sabían. Éramos algo conscientes de las capacidades de Irán, pero no habíamos visto nada que ocurriera directamente entre Irán e Israel. Ahora hemos visto lo que fue y con qué eficacia Irán atacó a Israel. ¿Cree que eso podría haber provocado algunos cambios en los cálculos de los estados árabes o quizá de Turquía? Usted mencionó que Turquía se está acercando a Irán, pero ¿qué piensan ellos, en su opinión? Eso es difícil de decir. En Occidente, creo que hay una ceguera ante la realidad que simplemente no desaparece. Así que, volviendo a la guerra de los 12 días, cuando empezó, pensaban que Irán iba a colapsar. Gente de Occidente me contactaba diciendo, ya sabes, se acabó. Yo les dije que eso era una señal de que vivían en un universo alternativo. Después de la guerra, siguieron diciendo lo mismo. Aunque cualquier persona sensata sabe que Irán ganó, en el discurso dominante, en sus centros de pensamiento y en los medios, siguen intentando presentar al régimen israelí como el vencedor. Viven en ese universo alternativo. Ahora mismo, mientras hablamos, según su narrativa, Irán está otra vez al borde del colapso. Viene una revolución y así sucesivamente. ¿Qué se puede hacer con ellos? Nunca van a aprender. Es como cuando se dice que los rusos están perdiendo en Ucrania. Se cuenta que están desmontando frigoríficos y lavadoras para sacar los chips y usarlos en misiles. Pero fíjate en la cantidad de misiles que están lanzando a diario ahora mismo. ¿Qué pasó con esa narrativa? Durante 3 años y medio hemos estado escuchando que los rusos están perdiendo. Siempre se dice que China está cayendo y fracasando, y que Irán también va a fracasar y caer. Esa narrativa es muy poderosa allí, forma parte de su ideología, porque se ven a sí mismos como un pueblo excepcional. Son eurocéntricos, occidentales, el excepcionalismo estadounidense. Así que, obviamente, Irán tiene que ser presentado como un régimen inestable, que no durará, porque no es normal. Ellos son los normales. Todos los demás son anormales. Así que haga lo que haga Irán, lo van a interpretar en ese contexto. Así que si Irán dice, estamos abiertos a negociaciones, ellos dirán, ¿ves? Se están desmoronando. No lo verán como una señal de que Irán actúa con normalidad, de que Irán quiere buscar una resolución de conflictos si es posible. Lo verán como una muestra de debilidad. Por supuesto, Irán tiene que decir estas cosas porque también se dirige al sur global, la mayoría global, y a su propio pueblo diciendo, mirad, nosotros somos los razonables. Pero Occidente siempre lo interpretará como una señal de debilidad en lugar de una oportunidad para resolver problemas. Y así, si hay 10 personas en las calles o 100 o 1000 dirán, se acabó, hay una crisis en Irán, la moneda se está hundiendo, la economía se está desplomando. The currency is collapsing. The economy is falling. How many times have we heard that over the last few decades? ¿Cuántas veces hemos oído eso en las últimas décadas? Siempre estamos en crisis, siempre desmoronándonos, pero no ocurre. No hay rendición de cuentas, no hay cambio. Así que no aprenderán de lo que está pasando ahora, ni lo reconsiderarán dentro de 6 meses. Por eso digo que no hay una reconsideración en Occidente. Y no sé hasta qué punto la hay realmente en la región, porque muchas de esas élites están ligadas a Occidente. Obtienen su información sobre Irán de Occidente. Lo sé personalmente, porque conozco a algunas de esas personas. En Qatar. Conozco a mucha gente en Qatar. Y ya sabes, teníamos conversaciones en sus laboratorios de ideas y básicamente repetían, en su mayor parte, lo que decían los laboratorios de ideas occidentales. Incluso Al Jazeera, cuando miras Al Jazeera en inglés, es muy convencional, mientras que en árabe es bastante hostil hacia la resistencia en muchos aspectos, aunque a veces varía según la política establecida desde arriba.
El inglés es muy diferente del árabe también, pero en cualquier caso es difícil decirlo. Creo que ha habido un cambio. Ven a Irán como la fuerza que se enfrenta al régimen israelí y que sigue en pie, y ahora temen mucho más al régimen israelí que antes. And they're much more fearful of the Israeli regime than they were before. There is this concern that the Emiratis. Existe esta preocupación de que los emiratíes y el régimen israelí quieran desmembrar Arabia Saudí. ¿Y por qué no lo harían? Sus políticas expansionistas son una amenaza para Egipto, para Jordania, por supuesto, y luego está Turquía. Turquía es muy vulnerable, especialmente después del comportamiento imprudente de Erdogan durante los últimos 15 años. Es vulnerable ante esta coalición que acabo de señalar. Creo que la razón por la que el presidente Erdogan va a Irán es que, por supuesto, los iraníes hablarán con él sobre estos asuntos. En cualquier caso, cuando vaya a Irán, los discutirá. Así que creo que la respuesta es sí y no. En algunos aspectos han cambiado, en otros siguen siendo los mismos. Son cautivos de actores occidentales. Y has mencionado el caso de que Israel se está acercando, ya sabes, a Chipre, y por supuesto a la parte sur de Chipre, porque la parte sur está bajo la influencia de Grecia. Y es realmente, ya sabes, realmente repugnante, porque he estado. And it's really, it's really disgusting that because I've been to Cyprus, I have many Greek friends, and many of them are. Tengo muchos amigos griegos, y muchos de ellos son muy hostiles hacia el régimen israelí. Es muy, bueno, su gobierno debería avergonzarse. Quiero decir, independientemente del papel que desempeñe Turquía con respecto a Chipre, Israel o Grecia, alinearse con un régimen genocida y monstruoso como el israelí es simplemente inaceptable. Quiero decir, el señor Erdogan y su apoyo al ISIS, Al-Qaeda, el terrorismo y la destrucción de Siria. Eso es una cosa, pero el Zaxkan Israelin, it's nicht vergonzoso. Creo que la pregunta sería, ¿qué quiere Israel de, ya sabes, estos dos países? La parte sur de Chipre, por lo que tengo entendido, es una pequeña isla, que en realidad no tiene mucha capacidad, ya sabes. Pero la tierra puede aprovecharse. Sí, lo es. Durante la guerra de 12 días con Irán, usaron Chipre de forma intensiva. Los británicos utilizaron Chipre para ayudar a matar palestinos en Gaza. Las Fuerzas Armadas británicas lo usan, ya sabes, por sus propias razones vergonzosas. Creo que a través de esta coalición, el régimen israelí obtiene mucho más que Chipre y Grecia. Pero ya sabes, aquí estoy realmente especulando. Estoy yendo mucho más allá de mi ámbito de conocimiento. Pero si Ucrania fracasa, y lo hará, quiero decir, no sé cómo va a terminar esto, pero Ucrania va a perder esta guerra. El peor escenario posible, creo, para la OTAN sería que los rusos tomaran Odessa. Y entonces, como dije antes, sureste de Europa va a cambiar políticamente. El pueblo de Grecia es cristiano ortodoxo, y si Rusia se fortalece, entonces existe la posibilidad, supongo, quizá tus espectadores griegos dirían que eso es una tontería, pero creo que eso podría generar una inclinación hacia Rusia, o al menos una posible inclinación hacia Rusia, en Grecia y en Chipre. Por supuesto, al Estado no le gustaría esto porque está vinculado a Occidente. Pero creo que eso podría hacer que se sintieran menos dependientes de, o menos necesitados de una alianza con el régimen israelí. De nuevo, no sé hasta qué punto esto es cierto, pero si la posición de Rusia se fortalece, y Rusia no es Irán, quiero decir, las opiniones de Rusia sobre Israel no son las mismas que las de Irán. Rusia no es Occidente. Y los rusos, en su gran mayoría, los que conozco y los que he conocido en mis distintos viajes a Rusia, no simpatizan con esta revolución. Así que, si Rusia sale fortalecida de esta guerra, al final de mi guerra, creo que Grecia y Chipre podrán tener Rusia. Y creo que es lo que muy sufrió. Tilt towards Russia, and I think that's a very good thing. ¿Y qué hay de las negociaciones con Estados Unidos? Creo que ahora mismo los iraníes están intentando averiguar cómo tratar con Estados Unidos bajo la administración Trump, porque no es una mentalidad estable por su parte.
Y hay que afrontarlo, al fin y al cabo, porque él es el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál es la interpretación, la visión, desde el lado iraní? I think it's pretty clear. There's no intention to negotiate. Creo que está bastante claro. No hay intención de negociar. Después de la guerra de 12 días, eso se hizo evidente. Había algunos jóvenes en Irán, especialmente en Internet, que cada vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores decía «estamos preparados para negociar si la otra parte», lo veían como un intento de Irán de apaciguar a Estados Unidos. Pero eso no es cierto. Esa no era la intención del gobierno. Son narrativas occidentales en las que constantemente se presenta a Irán como débil o vulnerable. Los iraníes siempre van a decir que si la otra parte cambia, entonces algo puede suceder. Incluso hace 10, 15 o 20 años, siempre decíamos que si la otra parte cambiaba su comportamiento, entonces tal o cual cosa podría ocurrir. Pero por ahora, los iraníes no tienen ninguna intención de cambiar su política hacia el Organismo Internacional de Energía Atómica. Change in policy towards the International Atomic Energy Agency. They have no intention of having negotiations with the United States. No tienen intención de negociar con Estados Unidos. Están reforzando sus relaciones con China, Rusia y otros países del grupo BRICS. China y Rusia se están acercando a Irán. También consideran crucial que Estados Unidos no gane terreno en nuestra región, porque como se puede ver, están intentando apoderarse de Venezuela en América Latina y quieren hacer lo mismo en Asia Occidental. Eso dejaría a Rusia y a China muy vulnerables. Por eso, ellos también tienen un mayor incentivo para colaborar más estrechamente con Irán. En cierto modo, aunque las sanciones son perjudiciales, y como sabes, la economía iraní está creciendo, aún hay muchas dificultades. Es necesario llevar a cabo reformas. Las reformas energéticas, de una forma u otra, tienen que producirse. La gasolina en Irán cuesta alrededor de 1 céntimo por litro, lo que provoca un consumo enorme y mucho contrabando. Sabes, la electricidad también es prácticamente gratuita. Quiero decir, para los iraníes comunes puede parecer cara, pero comparada con otros países no es nada. O piensa en el gas natural, todas las casas lo tienen. Ahora mismo, aquí en este estudio donde tú y yo estamos sentados, hace mucho calor. ¿Por qué? Porque es tan barato. Lo encienden y lo dejan puesto. Hace tanto calor que ni siquiera debería llevar esto puesto. Pero si tuviera un precio adecuado, este estudio no estaría así, y la gente en casa no llevaría camisetas en invierno. ¿Por qué? Porque es tan barato. Por eso esa reforma energética tiene que llevarse a cabo. Hay muchos problemas en Irán, pero creo que las sanciones, en cierto modo, han ayudado a Irán no solo a volverse más independiente y desarrollar su propia industria, sino también a impulsar al país hacia el futuro, porque el futuro es antiguo. Y si Occidente no nos hubiera apartado, habríamos permanecido complacientes respecto al futuro. Así que a corto y medio plazo nos ha perjudicado significativamente, sin duda alguna, pero creo que a largo plazo nos está empujando hacia el futuro y hacia Asia. Se puede ver el corredor de transporte norte-sur que se está construyendo ahora mismo. El presidente Raisi habló hoy de nuevo con el presidente Putin, y obviamente ese es un tema central. La iniciativa de la franja y la ruta también está siendo impulsada por Irán y China. Así que creo que a largo plazo, con el declive del dólar y el auge de formas alternativas de realizar comercio, sin que las instituciones financieras occidentales puedan bloquearlo, Irán estará muy por delante de muchos otros países que no han sido sancionados. Y el presidente Pezeshkian hablaba sobre la situación que Irán está viviendo con Estados Unidos, Europa e Israel. Dijo que estamos prácticamente en guerra, pero el punto principal de su argumento era que ellos están haciendo todo lo posible por estar en guerra con nosotros. Y luego los medios occidentales simplemente mienten, así de claro. Dijeron que él estaba diciendo que declaramos la guerra a Occidente. Saben que mienten, pero eso es lo que han estado haciendo desde que yo era adolescente.
Para mí, si el New York Times, el Washington Post, el Los Angeles Times, el Guardian, Sky News, CNN, Fox News, la BBC, France 24, cualquiera de ellos, alguna vez representara a Irán de una manera razonable, me sorprendería. Incluso si viera un solo ejemplo, nunca ocurre. Puede que haya algunas pequeñas diferencias de tono, pero en el fondo es lo mismo. Su representación de Irán es una distopía donde la vida es miserable. La gente es miserable, las mujeres son miserables, los jóvenes son miserables, todos odian al régimen. Pero no nos explicaron por qué, cuando asesinaron al general Soleimani, millones de personas salieron a las calles. No nos explicaron por qué, cuando falleció el presidente Raisi, tanta gente salió. Simplemente lo ignoran. Lo informan, más o menos, pero no muestran la realidad, no muestran las multitudes. Dirán que participaron miles de personas, ya sabes, cuando en realidad son millones. Pero si hay 100 o 50 personas protestando contra el gobierno, dirán, el pueblo iraní está en contra del régimen. No van a cambiar. Así que sí, lo que dijo el presidente Pezeshkian es que Occidente está básicamente en guerra con nosotros, y vivimos bajo esas circunstancias. Pero lo tradujeron como si él hubiera dicho que nosotros estamos en guerra con ellos. Lo asombroso de la actitud de los europeos es que han perdido a Rusia y están en proceso de perder a China e Irán. ¿Cuál es tu comprensión de Europa hoy, de la manera en que se comportan contigo? Sabes, hace unos 4 años fui con el equipo de negociación nuclear a Viena. Fui con el Dr. Zarif en 2015 y luego 4 años después fui con el Dr. Balvedi. Durante ese periodo, mientras se desarrollaban las negociaciones, comenzó la guerra en Ucrania. Empezó la guerra por delegación. Y yo les decía a los políticos, a los principales periodistas occidentales y a esas élites, en nuestras conversaciones privadas, que ahora necesitaban a Irán. Les dije, os estáis acercando a una era de oscuridad, un invierno oscuro porque vais a cortar el gas de Rusia, y no volverá a la normalidad durante años después de esta guerra. Y todos decían, y cuando digo todos no exagero, todos decían más o menos, no, esta guerra durará unas pocas semanas. Rusia será derrotada. Putin tendrá que dimitir. Y yo decía, ya sabes, no veo que eso vaya a ocurrir. Creo que los rusos ganarán esta guerra. En realidad pensé que sucedería antes, pero calculé que duraría un par de años como mucho. Pero en cualquier caso, dije, Rusia ganará esta guerra, y vosotros necesitáis gas. No tendréis gas ruso, y necesitáis un acuerdo nuclear con Irán para obtener gas iraní y poder invertir en Irán. Y se acerca el invierno para Europa, se acerca el invierno europeo, y ahora en 4 años, y la desindustrialización continúa. Europa se ha aislado de Rusia, de Estados Unidos, al menos bajo la administración Trump, de China, de Irán. Bien, entonces, ¿qué os queda? ¿Qué os queda? Nada. Y así, Europa se está volviendo irrelevante. Se están convirtiendo en una fuerza del no. Y trataron de usar de manera insensata el mecanismo de activación del acuerdo nuclear que los rusos y los chinos dijeron que no aceptarían. No aceptarían el restablecimiento de las sanciones de la ONU. Así que usaron esta herramienta contra Irán. Pero ¿qué ocurrió al final? Que se volvieron irrelevantes para Irán, porque fue el JCPOA, el acuerdo nuclear, el que dio a los europeos un estatus especial para negociar con Irán. Ahora, Irán dice, ya no hablamos con vosotros, ya no nos importáis. Si en algún momento vamos a hablar sobre el programa nuclear en los próximos años, hablaremos con los estadounidenses, los rusos y los chinos. ¿Quiénes sois vosotros para formar parte del proceso de negociación? Así que básicamente en todos los frentes se han vuelto irrelevantes. Y creo que la situación va a empeorar mucho más.